Queridos hermanos, el obispo Luigi Maria Carli, obispo italiano, en su libro Tradicionalistas y Progresistas, editado en Buenos Aires por Organización San José, en las páginas 121 y siguientes, habla del falso concepto del hombre y del mundo adoptado por católicos de hoy que quieren vaciar el cristianismo, el evangelio de su contenido para guardar la cáscara nada más. En la página 121 de este libro dice Monseñor Carli, que fue un obispo activo durante el Concilio Vaticano II, uno de los más equilibrados y centrados, dice: la lógica del sistema obliga al progresismo a ver en el hombre al artífice y fin del progreso científico y técnico, aquel que con sus fuerzas connaturales e inmanentes tiene en la mano las palancas del propio destino, el centro del universo. Humanismo antropocéntrico. Todo a medida del hombre. No solamente las relaciones entre el hombre y el universo creado, sino también las relaciones entre él y Dios, suponiendo que no haya ya abandonado la hipótesis Dios como innecesaria para la explicación de los misterios humanos. Naturalmente también el cristianismo a medida del hombre. Esto significa que no es necesario que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Se llega a hablar de cristianismo ateo, el siervo de Yahvé, encarnado para hacer la voluntad del Padre y predicar el amor a Él. Basta para tolerar este cristianismo que sea el predicador del amor al prójimo y que este amor se identifique con el compromiso por la cultura, el bienestar económico, las reformas de las estructuras dentro de las que vive el hombre. El cristianismo entonces se disuelve en el humanitarismo, se vuelve religión del hombre en el mundo. Su dimensión vertical y escatológica desaparece, se desvanece. La salvación sobrenatural se reduce a sociología, la dogmática, la fe a antropología. La fe se torna a ideología, la caridad a filantropía. El Evangelio no sería más que la respuesta a las situaciones históricas del hombre en defensa de sus derechos. Entonces, el cristianismo totalmente falsificado, vaciado de su contenido. La justicia del reino de Dios no sería otra cosa que la justicia social de la ciudad del hombre. La socialización, ha escrito una autoridad eclesiástica, no es solo un hecho inevitable, sino directamente una gracia de Dios, con la lógica consecuencia de que el cambio del mundo impondría un cambio en la concepción de la salvación traída por Jesucristo. El mundo, he aquí el mismo ídolo de antes, que regresa bajo nueva denominación, no menos equívoca que la otra. Es aceptado un solo significado de esta polivalente realidad, aquella que ve en el mundo el objeto de amor de Dios, el campo de la acción de Dios, la palestra de cristificación del hombre. Pero se quiere ignorar el otro, no menos bíblico significado del mundo, que yace completamente en poder del maligno, el mundo en sentido de los anticristianos, de los ateos, de los que rechazan a Dios, su gracia, su evangelio. En ese sentido se trata de los hombres, y estos hombres yacen completamente en poder del maligno. Primera San Juan 5:19, del que Satanás es príncipe. El mundo es príncipe el Satanás es príncipe de ese mundo. San Juan 12:31. El mundo por el cual Jesús se ha rehusado a rezar, San Juan 17:19,
porque es obstáculo al plan divino de salvación. Entonces este mundo, esta gente que se opone a Dios, todas las organizaciones anticristianas, relativistas, se opone al plan de salvación que Dios nos ha dado. Para los católicos progresistas, católicos modernistas, católicos amigos de este mundo y enemigos de su pasado y de sus hermanos católicos tradicionales, es decir, católicos que aceptan la fe católica honestamente sin modificarla, ni cambiarla, ni falsificarla. Y bien, para estos tipos de católicos, para ellos y su progresismo, el mundo a recibir y admirar y adorar, y es falso. Podemos decir que la mayor parte de los gravísimos problemas actuales del mundo, los gravísimos problemas materiales humanos del mundo, son problemas religiosos. Si estos pobres católicos de los años 50, 60, 70, 80 hubieran hecho su trabajo de evangelizar, catequizar, enseñar el amor y temor de Dios, bien, el mundo sería otra situación. Para el progresismo, esos católicos modernos que quieren seguir el mundo, para el progresismo son las esperas del mundo las que cuentan, no importa por quién y cómo son prefabricadas. El criterio de la verdad, de la bondad, de una idea, de una religión, está constituida por la acogida que le reserva el mundo. Y bien, es totalmente falso. La verdad de las cosas no depende de lo que el mundo acepta o rechaza. El mundo loco, el mundo que está completamente en poder del maligno, no puede aceptar ni el sacrificio, ni la abnegación, ni los mandamientos. Es lo que cuenta para esos católicos el resultado obtenido en el mundo, el que determina la credibilidad. La acción precede al pensamiento, no señor. La acción no precede el pensamiento. La praxis determina la doctrina. Falso. La doctrina aceptable es solo aquella que dice algo al mundo actual. El mundo actual pasa como pasa el periódico que pasa la basura el día siguiente. Por esto el ayornamiento, los cambios del Concilio Vaticano II, por eso el ayornamiento conciliar se convierte para el progresismo en un mise au monde en francés, como se expresa cierta literatura francesa. El ayornamiento conciliar se convierte para el progresismo en una apertura al mundo, se vuelve la aceptación del mundo tal como es. Bien, no se puede aceptar el mundo tal cual es el mundo, es decir, que no sigue el camino de la verdad, del Evangelio. Y el mundo de hoy, lo sabemos bien, el mundo de la actual civilización tecnicista, hedonística, afrodisíaca, no quiere dogmas, ni misterios, ni sobrenatural, ni austeros compromisos morales. Llegamos al relativismo absoluto en países católicos, fíjese. ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Para qué sirven los obispos? ¿Para qué sirve el Papa? ¿Para qué sirven si no dicen la verdad del mundo? Si no se oponen al relativismo que lleva a las almas al infierno. Callarse frente a la verdad, no decir la verdad del mundo actual, es ser responsable de la salvación de esas almas. Que haya gente que no cree, ¿qué hacemos? Recemos por ellos, pero decirles que no hay problema es como dejar a alguien echarse en un pozo profundo. Dios mío, qué mundo tenemos, pobre mundo. Entonces el mundo actual, hedonística, relativista, no quiere dogmas, ni misterios, ni sobrenatural, ni austeros compromisos morales. Necesitará por consiguiente contentarlo para hacerlo amigo, para hacerlo aceptar por él, y bien necesita contentarlo, aplicar el Evangelio a sus caprichos. No es posible. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor. El catolicismo que quiere contentar el mundo para hacerlo amigo, para hacerse aceptar de él, quiere negar su fe, adoptar la fe, el Evangelio, bien, es una traición, es otro Evangelio.
Y no son únicamente los laicistas los que formulan recetas semejantes a fin de que el cristianismo, a su decir, pueda sobrevivir, dar el primer puesto al bien obrar sobre el creer, reduciendo la esencia del creer a pocas cosas, tirar afuera el enorme bagaje teológico del que la Iglesia se ha cargado a través de los siglos y regresar al mensaje simple y sublime de Jesús: ama al prójimo como a ti mismo. Pero esta, que apenas se ha descrito a vuelo de pájaro, es la negación radical del cristianismo como hecho sobrenatural. Entonces aquí Monseñor Carli dice lo que acabo de decir en la página anterior, es negación radical del cristianismo como hecho sobrenatural divino y la deformación del verdadero humanismo. No es la cristianización del mundo, sino la mundanización del cristianismo. No es la cristianización del mundo, sino la mundanización del cristianismo. No es el secuaz de Cristo que consigue hacer aceptar por el mundo el Evangelio, sino el mundo que consigue someter al cristiano a la falsificación y al yugo de su exigente y voluble pensamiento, decía el Papa Pablo VI. Y en unos momentos Pablo VI veía muy claro, pero por desgracia, debido a su filosofía, su teología nueva, modernista, favoreció más bien a los modernistas. Entonces decía Pablo VI, el mundo consigue someter al cristiano a la fascinación y al yugo de su exigente y voluble pensamiento. Si Pablo VI hubiera apoyado a los obispos, cardenales, teólogos, sacerdotes tradicionales, en lugar de apoyar un sueño de modernismo o los modernistas, el mundo habría sido otra cosa. La gran tentación del cristianismo actual, semejante a aquella de Jesús, es la de dejarse seducir por un falso mesianismo, reducido a la medida del hombre antes que medido por la voluntad de Dios. Y es lo que pasó. De ahí las guerras civiles que hemos conocido en América Central, por ejemplo. Pero el verdadero cristianismo que recuerda la divisa de San Pablo, si aún buscase agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si aún buscase agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. A costa de no encontrar audiencia en el mundo, hasta de enemistárselo, hoy más que ayer, si fuera posible, porque más que ayer necesita de él el mundo de hoy. Debe dar testimonio del Evangelio en toda su frescura de genuinidad, sin disminución, sin mimetización alguna. Sí, el mundo necesita de la verdad. El mundo actual muere por no tener la verdad. Y ese es el Evangelio genuino, decir la verdad a la gente. El Hijo de Dios se ha encarnado, ha tomado el nombre de Jesús, ha predicado, trabajado, muerto y resucitado para salvar a su pueblo de sus pecados. San Mateo 1:21. El fin de la Iglesia es la salvación de los hombres, es salvar al pueblo de sus pecados, es santificarlos, bautizarlos, eliminar sus pecados, alimentarlos con cuerpo y sangre de Cristo. Busquen primero el reino de Dios, su gloria, su justicia, su santidad, lo demás será dado por añadidura, dijo el Señor. El Hijo de Dios se ha encarnado, ha tomado el nombre de Jesús, ha predicado, trabajado, muerto y resucitado para salvar a su pueblo de sus pecados, no por otra cosa, no para librar al hombre del hambre, de la guerra, de la enfermedad, de las injusticias humanas. Si bien es verdad que Jesús ha curado enfermos, ha multiplicado el pan, ha resucitado a los muertos, lo ha hecho esporádicamente a fin de que, de una vez para siempre, se creyese en Él como a la verdad en persona, cuando hubiera beatificado la pobreza, pedido santificar el sufrimiento, aceptar la muerte como justa expiación del pecado, cuando hubiera declarado ser Él y de haberla traído a los hombres la plenitud de la gracia y de la verdad. San Juan 1:14. Si es verdad que Jesús
cuidó los cuerpos. Pero ¿cuál es el más importante? Y bien, busquen primero el reino de Dios, la santidad, la verdad, lo demás está dado por añadidura. Y bien, el que estudia seriamente, honestamente, la historia de los pueblos, de la civilización, no los eslóganes anticatólicos, etcétera. La verdad, la historia de los pueblos, y bien verá que nadie, ninguna religión, ninguna filosofía hizo más bien a la humanidad en lo material como la Iglesia de Cristo. Y cumplió el Evangelio. Busquen primero el reino de Dios, lo demás será dado por añadidura. Jesús ha declarado una sola guerra al pecado que se anida en el corazón del hombre y genera una secuela de males exteriores. San Mateo 15, 18. No ha declarado la guerrilla contra Poncio Pilato, Herodes, los usureros, los latifundistas de la época. Ha tomado a pecho los errores, no los errantes. No ha promovido la reforma de las estructuras políticas o económicas, sino la reforma de las conciencias. Muy importante, reformar las conciencias, las demás reformas siguen. Jesús ha venido a evangelizar, no a socializar a los hombres. Se altera el buen orden, disposición del cristianismo cuando la obra de evangelización pasa al segundo orden o directamente es sustituida por la de socialización. Jesús ha enseñado al hombre a buscar ante todo el reino de Dios y justicia. En San Mateo 6, 33. Y San Pablo ha precisado que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Se erra el camino cuando la justicia se la identifica con la justicia social y cuando la fe en el reino se la sustituye con el compromiso por la edificación de la ciudad terrestre. Jesús ha predicado el amor del prójimo, pero solamente como segundo mandamiento, similar al primero y más grande, que es el amor de Dios. San Mateo 22, 36. Hay disfraz del espíritu evangélico, decía el cardenal Danielu, cuando el amor al prójimo se vuelve el primer o peor, el único mandamiento, mientras debería ser la lógica secuela del otro. Tenemos la pesadilla del horizontalismo cuando se escribe: a Dios se le encuentra mejor y más seguramente en servicio del hombre y del mundo que el culto, en la adoración, en la oración litúrgica individual. Todo eso son mentiras. O bien la Iglesia debe tener menos cuidado de bautizar, de preparar en serio a los fieles para los sacramentos y de librar al hombre del infierno, que de hacer progresar la comunión con los hombres. Son eslóganes falsos que nos han llevado a la apostasía actual y a la multiplicación de las sectas. Jesús, para hacerse aceptar, no se abrió al mundo en el sentido querido por el mundo. No renunció a las propias exigencias, aún las más comprometidas. No concedió descuentos sobre la integridad de la propia enseñanza. Jesús no concedió descuentos sobre la integridad de su propia enseñanza. No descendió a la cruz como pretendían sus adversarios para creerle, San Mateo 27, 42, sino que ahí permaneció hasta la muerte, porque una vez levantado de la tierra atraeré a todos a mí, había dicho, San Juan 12, 32. Jesús ha amado al hombre y lo ha hecho grande, pacificándolo con el Padre, y el Padre ha amado al mundo, dándole en el propio Hijo unigénito al Salvador. Separar al hombre y al mundo de Dios, en lenguaje moderno, secularizarlos, significa mortificarles, anonadarles. Por cuanto pueda parecer paradojal, el camino más breve de hombre a hombre pasa por Dios, decía el cardenal Faulhaber. Jesús ha dado al mundo aquello que solo Él estaba en condiciones de dar, una novedad absoluta, un premio irrepetible y exclusivo.
El progresismo o el catolicismo moderno, en cambio, pretende que el cristianismo persiga frenéticamente al mundo sin siquiera saber lo que le quiere dar, y es locura, y para darle disminuido y endulzado lo que debería ofrecerle íntegro y genuino, y es traición, o para ofrecerle lo que el mundo posee ya en propiedad y abundantemente, y estupidez. Entonces el progresismo, en cambio, ¿qué pretende? Pretende que el cristianismo persiga frenéticamente al mundo sin ni siquiera saber lo que le quiere dar. Es una locura. O para darle un cristianismo disminuido, endulzado, lo que debería ofrecerle íntegro y genuino. Eso es una traición, no decir la verdad de la gente. O para ofrecerle lo que el mundo posee ya en propiedad y abundantemente. Eso es una estupidez. Falsificar el Evangelio es anatema. Jesús ha venido a traer al mundo la espada, la división. San Lucas 12, 52. Aquella santa inquietud que es la raíz de la reflexión y la conversión. El progresismo catolicismo falsificado busca con el mundo aquella falsa paz que es consentimiento a sus injustas pretensiones, ofreciendo el cristianismo domesticado, lleno de amenguaciones, omisiones, ambigüedades. ¿Cómo es posible que obispos, por favor, los de Alemania, por ejemplo, permitan a sacerdotes que dan una bendición nupcial de un hombre con otro hombre? Dios mío, es una apostasía, es una negación absoluta de la fe del Evangelio. Esta gente que no cree en el Evangelio no son cristianos. El progresismo busca con el mundo aquella falsa paz que es consentimiento a sus injustas pretensiones. Injustas pretensiones. Un hombre no puede ser marido de otro hombre. Le ofrece un cristianismo domesticado, lleno de amenguaciones, omisiones, ambigüedades, traiciones, porque Dios pedirá cuenta de esas almas a estos pobres sacerdotes y obispos. Jesús, ciudadano en el mundo, pero no del mundo, y que tales quiere sus discípulos, ha aceptado al mundo así como es, pero para hacerlo volver como debe ser, según el designio del Padre. Finalmente, también Jesús se ha arrodillado delante del mundo, pero jamás en la sacrílega actitud de adoración. Jesús se ha arrodillado junto a él, pero solo en la actitud del médico que ausculta al enfermo para diagnosticar la enfermedad y curarla. En la actitud del buen samaritano, San Lucas 10:30, que recoge al transeúnte herido y lo carga sobre su cabalgadura. En la del buen pastor que se encorva sobre la oveja perdida para arrancarla de las zarzas y devolverla salva al redil. No es este ciertamente el arrodiamiento al mundo que lo paysan de la Garonne ha sido obligado a echar en cara al progresismo de hoy. Hermanos, el mundo actual cristiano da comanda, y bien por la pésima aplicación de unas ideas de Vaticano II. Todo lo bueno que tiene lo dejan de lado y toman las cosas de interés y después las tergiversan también a punto de llegar a un ateísmo práctico que sea de cristiano. Que Dios tenga piedad, que recemos por los dirigentes de la Iglesia, porque ellos sí tienen grande culpa. Recemos por los obispos, recemos por los papas actuales y futuros, que cumplan con sus deberes, porque Dios les pedirá cuenta de las almas, ¿eh? Dios les pedirá cuenta de las almas. No se puede falsificar el Evangelio, no se puede falsificar la palabra de Dios, no se puede cambiar los mandamientos de Dios, aunque estemos en el siglo 31, 51. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y estos pobres católicos que
se lanzan como lobos feroces sobre sus hermanos, los católicos clarividentes, tachándoles de rebeldes o esto, aquello. No piensan. Nadie es rebelde cuando afirma la fe católica tal cual debe ser afirmada, fue afirmada y tiene que ser afirmada. La fe no cambia, el credo no cambia. No está de acuerdo con unas reformas desastrosas que han llenado el infierno de pobres almas y la tierra de desgraciados y pecadores. No es rechazar la iglesia, cuidado, ni la autoridad de la iglesia. Es decir, ¿qué están haciendo? ¿Qué han hecho? Las reformas no dieron el fruto esperado, no dieron el fruto prometido, no las dieron, no es verdad. Hay algo, gracias a Dios, pero en general es algo negativo. En general el balance, el diagnóstico es negativo. Por lo tanto, rechazar la iglesia de ayer para seguir a la iglesia de hoy es rechazar la iglesia de Cristo sencillamente. No puede haber iglesia de ayer, iglesia de hoy. Hay la iglesia católica y punto. Y la Iglesia Católica no puede cambiar su fe, no puede cambiar su moral, no puede cambiar el Evangelio. Si alguien pretende cambiarlo, viene es un apóstata, predica otro Evangelio, que es el Evangelio de maldición. Si alguien predica un Evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, anatema sea, así de sencillo. San Pablo, Gálatas 1:8, ¿no? Entonces, fidelidad a la tradición de la iglesia, fidelidad al depósito de la fe, fidelidad al credo, fidelidad a los mandamientos, fidelidad a lo que la iglesia siempre ha enseñado en 2000 años y 266 papas, y no solamente tomar una cosa y rechazar lo demás. No se puede. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán.